Séptimo, la ley de la vida. Parte 8. El pacto eterno de Dios. A través de la Biblia se hace referencia al pacto eterno de Dios. Este pacto es la divina provisión mediante la cual el pecador puede llegar a formar parte del pueblo de Dios. El pacto contiene 3 partes. Primero, las generosas promesas de Dios. Gálatas capítulo 3, versos 16 y 17. Segundo, las condiciones para disfrutar de esas promesas, a saber, la obediencia a la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Y tercero, el medio para cumplir las condiciones, que es Cristo, su Evangelio. Isaías capítulo 42, versos 1 y 6. ¿Cuántos pactos menciona el Antiguo Testamento? Básicamente, hay un solo pacto, que fue hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y más tarde con Israel en el Sinaí. Léase el Salmo 105, versos 6 al 10. Nota: después de la experiencia del Sinaí, los dirigentes de Israel siguieron llamando al pueblo a renovar su consagración a ese pacto eterno. ¿Por qué Dios proyectó librar a Israel del cautiverio Egipto? Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 2, verso 24. Cuando Dios llamó a Moisés a sacar a Israel de Egipto, ¿cuál era su propósito? Aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros, y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Éxodo capítulo 6, versos 3 al 5. El pacto que Dios concertó con Israel en el Sinaí fue el mismo que hizo con Abraham. En Génesis 17, el pacto hecho con Abraham se lo llama pacto eterno, y 9 veces Dios lo llama mi pacto. En ese pacto, ¿qué se requería de Israel? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo capítulo 19, verso 5. Nota: Dios requirió que los israelitas fueran obedientes, y en señal del pacto les dio la circuncisión. ¿Fue otro pacto el que Dios concertó en el Sinaí? No. En esa ocasión, Dios simplemente renovó su pacto. Las promesas del pacto estaban ahí. Éxodo 19, versos 4 al 6. La ley y el llamado a obedecerla estaba ahí. Éxodo 20. El medio para cumplir las condiciones estaba también ahí,
que era el Evangelio presentado a través del santuario. Hebreos capítulo 9, verso 1. La ratificación del pacto al pie del Sinaí, mediante el sacrificio de animales, señalaba a Cristo y a la última ratificación de ese pacto eterno. Nota: Jeremías predijo la renovación del pacto eterno a la venida de la era mesiánica. Génesis capítulo 31, versos 31 al 34. Compárese con Jeremías 30, verso 9. Cristo anunció su renovación cuando estableció la Santa Cena. Lucas capítulo 22, verso 20. Dios no pudo renovar el pacto eterno con el Israel real por cuanto éste lo rechazó, pero Él es capaz de renovar el pacto con el Israel espiritual. ¿Por qué en Gálatas y en Hebreos Pablo menciona el viejo pacto? ¿Tiene Dios dos maneras de tratar con el hombre? ¿Cuál es la diferencia entre el viejo y el nuevo pacto? A. El pacto antiguo se basaba en obras, mientras que el nuevo se basa en la fe. Gálatas capítulo 3, verso 2. Nota: Pablo muestra en Gálatas capítulo 4, versos 22 al 26, que así como Abraham pervirtió su relación con Agar, convirtiéndola en esposa para tener un hijo de ella, así Israel pervirtió las instrucciones morales y rituales de un arreglo de ley y evangelio, la ley para convencer y los ritos para señalar a Cristo, a un sistema de meras obras. Obedece a todo y serás salvo. De ahí que el antiguo pacto es llamado viejo, porque Israel pervirtió el pacto en un sistema de obras. Dios no estableció un antiguo pacto basado en las obras, para castigarlos por algo que no podían cumplir. Dios les dio a Israel el mismo básico pacto que había dado a Abraham. Que llegase a ser un sistema de obras se debió a que la nación pervirtió el pacto. Eso nunca ha sido el designio de Dios. B. La falta en el Sinaí estuvo en el pueblo, que no mantuvo la debida relación con el pacto de Dios. Además, el pacto fue formulado para ellos basado en los símbolos del santuario, que más tarde llegaron a su fin. C. Cuando un creyente deja la experiencia del nuevo pacto para vivir bajo el antiguo, cae de la gracia, como lo dice Gálatas capítulo 5, versos 1 al 5. Entonces, ¿cuál es la debida función de la ley de Dios? Por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, verso 20. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos capítulo 7, verso 7. Conclusión. La ley de Dios es la norma de la rectitud. Expresa su voluntad. Léase el Salmo 40, verso 8.
declara el deber del hombre, como lo dice Eclesiastés capítulo 12, verso 13, y revela el pecado, según lo expresa Romanos capítulo 3, verso 20 y capítulo 7, verso 7. La ley de Dios es también el método por el cual Él opera. Muestra cómo dirige Dios el universo moral y espiritualmente. El método de Dios es la obediencia a su voluntad. Si el hombre nunca hubiera pecado, fácilmente podría guiarse por los términos obedece y vivirás, desobedece y morirás. Dios no puede cambiar la norma de su ley, pero debido a que el hombre pecó, tuvo que cambiar el método de alcanzar la justicia. El fracaso de Israel fue un fracaso de su fe. Romanos capítulo 9, versos 31 al 33 y Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2. El principio eterno del pacto eterno consiste en creer lo que Dios ha prometido y permitir que el Espíritu Santo escriba la ley de Dios en nuestro corazón. La salvación mediante la gracia establece la ley de Dios como la norma de la vida. Léase Romanos capítulo 3, versos 31, capítulo 8, versos 3 y 4 y capítulo 13, versos 9 y 10. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39.